Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa más de Universidad y Vida, gracias al periódico Cambio de Michoacán, que nos facilita esta oportunidad de comunicar a través de estos videos el quehacer de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles, aquí nos acompaña en la cabina de hoy el doctor Ken Oyama. Bienvenido, Ken, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias, Ana Claudia. Él es un ecólogo reconocido en México, es miembro fundador de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología, es investigador titular de la UNAM, también fue director de lo que era el CIECO, que ahora es un Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, y actualmente es el director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Y bueno, en estos meses, hace poco, se aprobó la licenciatura en Ecología, que es la licenciatura número 113 que tiene la UNAM hasta ahorita. Y bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, de la licenciatura en Ecología. Pero antes de eso, Ken, dinos la importancia de formar ecólogos en México. ¿De dónde surge esta idea de abrir una carrera en ecología específicamente? Pues la idea más importante es que yo creo que hace falta jóvenes que se interesen por entender cómo funcionan los sistemas naturales. Como que siempre hablamos de que México es un país súper diverso, que tenemos muchas especies, ¿no? Diferentes tipos de ecosistemas, y lo que no nos hemos dado cuenta es que efectivamente es un país que tiene mucha riqueza biológica, no solamente en términos de especies, sino también de ecosistemas. Y como que todo este trabajo de cómo investigar este tipo de situaciones lo hemos dejado a la carrera de biología, es decir, formamos biólogos, lo cual no está mal, de hecho somos biólogos. Y con un enfoque que es muy interesante, es una biología que estudia pues prácticamente todo lo que es la vida en la naturaleza, no solamente actual sino el pasado. Sin embargo, yo creo que el conocimiento actual que se tiene de la ecología como tal ha hecho que amerite, digamos, atenderla en una carrera a nivel de educación superior. Y entonces, y no es raro, o sea, realmente uno se pone a revisar la literatura y hemos detectado cerca de 150 revistas a nivel mundial que publican, ya sea muy especializadas en cosas de ecología, pero incluso hay revistas que se dedican a otra cosa y que también publican cosas de ecología. Y lo más interesante es que es de todo. Exacto. O sea, uno se imagina que son así nada más de las plantas, de los mamíferos, de las cosas más vistosas, pero no, hay ecología desde las cosas más microorganismos, bacterias, virus, hasta ecología global de todo el planeta, ¿no? Entonces esto hace realmente que todos los días se estén produciendo nueva información, que es muy importante sistematizarla y enseñarles a los jóvenes qué es la ecología, ¿no? Bueno, y seguro te pasó lo mismo que a mí. Cuando yo estudié biología o decidí estudiar biología, no había carreras de ecología en México. Exacto. Entonces seguramente a ti también te pasó lo mismo. Ahora en estas fechas, ¿en qué otras universidades o en qué otras regiones del país se puede estudiar ecología? ¿Es una carrera conocida o escasa? No, realmente solamente hay 3 universidades que dan ecología. La Universidad de Sonora, ellos tienen la carrera de ecología, creo que fue incluso la primera. Hay otra de ecología marina en la Universidad de Guerrero. La Universidad de Tabasco también tiene un programa de ecología. La única diferencia es que cuando nosotros decidimos hacer esta licenciatura, yo fui a recorrer, por supuesto, y visitar a los colegas que trabajan en ellas, y básicamente es una carrera de biología, con un cierto énfasis en la parte de ecología, pero esencialmente es el tronco común de biología con algunas variantes, ¿no? En el caso de esta que acabamos de organizar, sí tuvimos mucho cuidado en tener muy claro qué es lo que queríamos enseñar. Y tiene que ver fundamentalmente con 2 ejes, ¿no? Uno, lo que es los fundamentos de la ecología, y número 2, entender bien la biodiversidad. Entonces, esos son los 2 grandes ejes, pero también la ecología tiene mucha formalización. Es decir, cuando uno estudia un sistema natural, generalmente es un sistema que se conoce como abierto. Eso hace que cambie mucho con el tiempo, son sistemas dinámicos, intervienen muchos factores. Entonces es muy importante, ya que uno hace una investigación y lo trata de formalizar, tener modelos. Entonces en esta carrera también vamos a aplicar muchas matemáticas, pero ya aplicadas a fenómenos ecológicos. Exacto. Y aquí no importa, aquí hay 2 cosas que son muy importantes. Una, que no importa el sistema. Es decir, puede ser marino, como a ti te gusta tanto, o puede ser terrestre, pero puede ser del suelo, puede ser del dosel de un árbol.
puede ser una selva tropical alta perennifolia, puede ser en el desierto, es decir, cualquier tipo de ecosistema natural. Y la otra es que no importa si el problema es una de investigación básica o aplicada. Lo que queremos que aprendan los jóvenes es los procesos esenciales de la investigación, pero que puedan aplicarla. Eso es lo más interesante. Entonces, esto es lo que les va a ayudar a tener una perspectiva diferente y que vean que los problemas aplicados tienen un fundamento básico y que la fundamentación básica es muy útil para poder aplicarlo. Exacto. Y bueno, aparte, esta licenciatura en particular, que además de ser la más nueva de la ENES, se diferencia porque no tienen áreas de profundización y sobre todo tienen mucho trabajo en campo, ¿no? O sea, los chavos o interesados en estudiar ecología tienen que tener esta disponibilidad de pasar largos periodos en campo, aislados, lejos de comodidades, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito cómo es la vida de un ecólogo en campo. Pues la verdad es la vida del ecólogo en el campo es la más bonita de todas, yo creo. No, en serio. Yo creo que una de las grandes ventajas que tiene esta licenciatura es que logramos que cada semestre tengamos espacios únicamente dedicados al trabajo de campo. Y la idea es que durante la carrera los jóvenes en estos espacios puedan recorrer los diferentes tipos de ecosistemas. Y para ello lo que hemos logrado es la colaboración de 4 grandes institutos. El Instituto de Ecología, el Instituto de Biología, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y el nuevo Instituto de Ecosistemas y Sustentabilidad. Y todos de la UNAM, ¿no? Todos de la UNAM, por supuesto, pero además estamos buscando la comunicación con las áreas naturales protegidas, sean federales o estatales, y también con la Comisión Nacional Forestal para que los jóvenes conozcan los sistemas donde realmente la gente trabaja, ¿no? La vida del ecólogo pues, es muy interesante porque uno puede combinar mucho trabajo de campo. Esto quiere decir que uno tiene que pasar largos periodos en el campo. ¿Por qué? Porque muchos de los procesos no son diarios. Es decir, puede haber eventos que pueden durar muchos días, ¿no? Y lo interesante es ver todo el día el fenómeno. Hay eventos que son nocturnos, hay otros que solamente ocurren muy temprano en la mañana. Hay eventos que son poco para realmente apreciarlos. Hay que visitar el lugar muchas veces, etcétera. Y un poco también queremos recuperar esto de que hacíamos mucho los biólogos, que es esto de hacer la historia natural, ¿no? Que es caminar, disfrutar, conocer el sistema y un poco como enamorarse de la naturaleza. Observar, ¿no? Observar, todo, eso es fundamental, exactamente. Entonces recuperamos las cosas clásicas de la biología aplicadas a la ecología y lo más moderno, porque de hecho también hay largas estancias en el laboratorio. Entonces vamos a tratar de aplicar herramientas muy novedosas, por ejemplo, los avances en la química, en la biología molecular. Hay herramientas muy importantes que son utilizadas en ecología para entender procesos que no solamente con el trabajo de campo se pueden entender. Y bueno, también hay áreas o materias dedicadas a las colecciones científicas, ¿no? Así también es. Y tenemos importantes colecciones científicas en el Instituto de Biología y en Ciencias del Mar y Limnología. Así es, ¿no? Tenemos colecciones impresionantes de grupos que la gente ni se imagina, ¿no? Exacto. Ni siquiera se imagina que están en México, ¿no? Sí. Entonces la idea también es que valoren las colecciones científicas. Y esto me parece fundamental porque en un recorrido de un día pueden ver la biodiversidad, el esfuerzo que ha hecho cientos de investigadores, ¿no? Por muchas décadas de estar acumulando información y uno los tiene justamente en esto de los museos y las colecciones científicas. Así es, Ken. Y bueno, pensando ahorita en los jóvenes que posiblemente nos estén viendo o en profesionistas que no son familiares a la ecología y a las ciencias naturales, ¿qué diferencia habría entre estudiar biología, ecología y ciencias ambientales, que también tenemos esa licenciatura en ENES? Claro, pues sí hay diferencias muy importantes. Como decíamos, la biología es una ciencia realmente fascinante, o sea, aquellos que les guste la vida, no hay de otra más que estudiar biología. Porque esto sí, el estudio de la biología comprende todos los niveles de organización biológica, todos los procesos, desde la descripción de la morfología hasta entender su fisiología, los procesos, desde una célula o antes desde una molécula hasta pues un ecosistema completo, no solamente del presente, sino también del pasado, y realmente es una carrera de la vida, eso es, ¿no? La parte de la ecología tiene cierta restricción, se refiere únicamente a los ecosistemas, sean naturales o no, es decir, hay ecosistemas creados por el hombre o alterados por el hombre, pero aquí lo que es importante es entender los procesos que ocurren en un ecosistema natural.
Puede ser el funcionamiento de un solo organismo, pero en el contexto del ecosistema. O puede ser el ecosistema en su conjunto. Entonces, esa es como una parte de la biología, pero tiene su propia dinámica, sus propias propiedades, ¿no? Que es muy importante entender. Y las ciencias ambientales tiene que ver más con la relación que tienen esos sistemas cuando son alterados. Entonces, por ejemplo, si uno va al último congreso de ciencias ambientales, va a encontrar muchísimos temas que tienen que ver con contaminación, con remediación de suelos, procesos de esa naturaleza. Y aparte también se involucran las ciencias sociales, ¿no? Y también se involucra más las ciencias sociales, exactamente. Entonces hay áreas, por ejemplo, de las ciencias ambientales que se requiere información social, información geográfica, información biológica, información ecológica, información química, y con eso se trata de resolver un problema. De hecho, tiene mucho de ingeniería las carreras de ciencias ambientales, como que lo que uno busca es hacer cosas para solucionar un problema. Eso no quita que haya un análisis también de cómo está la situación, ¿no? Pero en todos los problemas ambientales, absolutamente en todos, debe de entenderse cuáles son las bases ecológicas de ese proceso. Y ahí es donde entra la ecología. Claro, claro. ¿No? Esa es la gran diferencia que yo veo, ¿no? Y hablando sobre todo de las áreas con mayor urgencia que hay que atender desde el punto de vista ecológico ahorita en México, ¿cuáles identificarías tú, más o menos? Pues a mí lo que me da la impresión es que está un poco abandonado justamente el estudio de la ecología como tal. Como que todos los biólogos que hacíamos ecología nos hemos volcado a otras áreas, ¿no? ¿Por qué? Pues por la urgencia que tú dices de los grandes problemas. Por ejemplo, muchos biólogos hoy día se dedican a la biología de la conservación, muchos se dedican a la restauración. Otros se dedican a cosas más generales que las especies invasoras, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, en términos de biodiversidad, se calcula que hay cerca de 10 millones de especies en todo el mundo, ¿no? Y de estas, solamente el 20% están descritas. México es un país muy rico en especies. ¿Cuántas hay? Realmente nadie sabe. Entonces, me parece una pregunta fundamental, ¿no? Que tenemos que documentar. Y no solo eso, sino en dónde están esos organismos. Esa es la ecología, ¿no? El espacio donde se encuentran esos organismos y además, ¿por qué están ahí? Es la otra gran pregunta. Entonces, desde la investigación básica, creo que es fundamental entender todas estas cosas. Pero además, como te decía hace un rato, todos los problemas ambientales, absolutamente todos, tienen que entender cuál es el proceso ecológico que está involucrado. Y sea un problema urbano o sea un problema de la destrucción de un bosque o de una selva. En el fondo, lo que hay que entender primero es el proceso ecológico. Claro. Bueno, y ya por último, para ir cerrando este programa sobre la licenciatura en ecología, la primera generación va a entrar ahora el próximo agosto. ¿Cómo te imaginas la vida profesional de esta primera generación dentro de 4 años? ¿En dónde los verías trabajando? A mí me gustaría mucho que estos jóvenes se motivaran mucho por la investigación. O sea, que realmente se enamoren de hacerse preguntas que mucha gente se ha hecho, pero que hay pocas respuestas. Eso es lo más importante para mí. Pero sin duda, también queremos jóvenes que entiendan los procesos y que sepan resolver problemas. Porque a lo largo de la carrera, justamente la vinculación con los investigadores les va a ayudar mucho a tener esa visión. Es decir, en el fondo lo que quiero yo con estos jóvenes, que cuando terminen la carrera sepan pensar. Claro, por supuesto de fundamental. Sí. Y que se hagan preguntas y que traten de encontrar la respuesta. Ya sea que ellos lo puedan solucionar o que investiguen o que se junten con otras personas, pero eso es lo que queremos, ¿no? Y se pueden ubicar en cualquier contexto, en el sector académico, en el sector público y de verdad, incluso en el sector privado. El privado. Sí. Van a tener muchas oportunidades porque la palabra ecología hoy en día está en todos lados. Sí. Eso no hay duda, está no solamente en México, en el mundo. Exacto. Es mundial el fenómeno de la ecología. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Ken, por esta interesante entrevista y a quienes nos están viendo los esperemos en la licenciatura en Ecología. Hasta pronto.